El aire de abril de 1865 olía a pólvora antigua y esperanza frágil. La guerra civil había terminado. Lincoln estaba muerto, y el país comenzaba a sanar, o al menos intentarlo. En Memphis, la gente murmuraba sobre los prisioneros liberados en Vicksburg. Hombres de rostro demacrado, con cuerpos exhaustos tras años de cautiverio. Aquel 24 de abril, más de 2.100 de ellos subieron a bordo del Sultana, un vapor de madera diseñado para llevar cómodamente a 376 personas. El Sultana medía aproximadamente 80 metros de largo por 13 de ancho. 4 cubiertas de tablones crujientes, reforzadas a última hora, se preparaban para resistir lo que no estaban hechas para soportar: una marea humana. Por cada soldado a bordo, el gobierno pagaba entre $2 y $8, según el rango. El capitán James Cass Mason no dudó. Más pasajeros significaban más dinero. ¿Condiciones mínimas de seguridad? No importaban. Aquello no era un viaje de placer, era un negocio. Y para Mason, un barco sobrecargado era simplemente una inversión rentable. En el puerto de Vicksburg, mientras los prisioneros embarcaban, una grieta apareció en uno de los calderines del Sultana. Los ingenieros recomendaron detener el barco y realizar una reparación completa. Pero eso significaba demoras. Y las demoras costaban dinero. En lugar de reemplazar el calderín dañado, se aplicó una solución rápida. Se rellenó la fisura con masilla, se colocaron remaches y todo quedó como nuevo, al menos en apariencia. Era una bomba de tiempo disfrazada de máquina. Nadie, ni siquiera los hombres que la repararon, parecía comprender del todo el riesgo que representaba. El 26 de abril, cerca de las 9 de la noche, el Sultana zarpó de Memphis. Avanzaba lentamente por un río Mississippi en plena crecida primaveral. Las lluvias recientes lo habían ensanchado hasta casi 5 kilómetros. El agua estaba fría como el acero. El barco iba sobrecargado. La madera crujía bajo el peso. Los hombres dormían hombro con hombro, en la cubierta, sobre sacos de carbón, sobre cajas de provisiones, sobre nada. Respiraban el vapor de las calderas, el hedor del cansancio, el miedo que aún no sabían que tenían. A las 2 de la madrugada, ocurrió lo inevitable. 3 de las 4 calderas se explotaron al mismo tiempo. Una llamarada atravesó el casco, lanzando fragmentos de metal al aire. La chimenea principal se desplomó. El techo de la cubierta superior fue arrancado de cuajo. Y todo se convirtió en caos. Muchos murieron al instante. El fuego se propagó con furia, consumiendo la madera seca como si fuera papel. El vapor rugía, los soldados gritaban. Algunos corrían envueltos en llamas. Otros saltaban al agua helada sin pensar. En menos de 10 minutos, el Sultana era un infierno flotante, iluminando la oscuridad del río como un funeral de fuego. Los que saltaron al agua encontraron otra forma de morir. La temperatura del río estaba apenas por encima del punto de congelación. Los cuerpos, ya debilitados por años de prisión, no soportaron el choque. Algunos se hundieron de inmediato. Otros flotaron unos minutos, abrazados a restos de madera, hasta que el frío o el cansancio los vencieron. Los gritos se escuchaban en la orilla, pero el río era tan ancho que nadie podía hacer nada. Muchos murieron sin ser vistos, sin ser contados, sin siquiera ser llorados. El Sultana continuó flotando, en llamas, durante casi 5 horas. Finalmente se hundió cerca de Marion, Arkansas, alrededor de las 7 de la mañana. El primer barco en acudir fue el vapor Bostona número 2. Su tripulación, al ver el resplandor del incendio desde la distancia, se desvió de su ruta y llegó a la zona apenas 30 minutos después de la explosión. Sin preparación ni equipo médico, comenzaron a rescatar a los sobrevivientes que flotaban en el río, aferrados a restos del Sultana o simplemente luchando por mantenerse a flote. Poco después llegaron otros barcos, el Silver Spray, el Pocahontas y el acorazado de guerra USS Essex. Juntos, entre la oscuridad y el caos, lograron salvar a cientos de hombres del agua helada. Los heridos fueron llevados de inmediato a hospitales en Memphis, pero muchos murieron en los días siguientes, víctimas de quemaduras, infecciones o del agotamiento total después de años de cautiverio. A bordo del Sultana viajaban más de 2.300 personas. Solo 741 lograron sobrevivir. Alrededor de 1.500 murieron aquella madrugada o en las horas siguientes. Fue, sin exagerar, la mayor catástrofe marítima en la historia de Estados Unidos, superando incluso al Titanic en número de víctimas. Y sin embargo, casi nadie la recuerda. En los días siguientes surgieron teorías. Algunos dijeron que había sido sabotaje,
una bomba confederada escondida entre el carbón. Pero un año después, se recuperaron fragmentos de las calderas. El análisis fue claro, no hubo explosivos. Hubo negligencia. El diseño del sistema de calderas era defectuoso. Las reparaciones fueron mal hechas. Y el barco, peligrosamente sobrecargado, estaba condenado desde el momento en que dejó el puerto. ¿Y los responsables? Nadie fue juzgado. El capitán Mason murió en la explosión. El oficial militar que autorizó el embarque fue absuelto. El gobierno cerró el caso. La historia siguió adelante. Hoy, solo unos pocos monumentos recuerdan lo ocurrido. Uno en Memphis, otro en Marion. Hay un pequeño museo que abrió en el año 2015 y un museo permanente que planea abrir en 2025. El resto es silencio. No hay películas. No hay aniversarios nacionales. Solo algunas lápidas y los nombres de los muertos grabados en piedra, junto a un río que no se detiene. Esta fue la tragedia del Sultana. Un barco condenado por la codicia. Una explosión que partió en dos la esperanza de cientos de familias. Un desastre marítimo mayor que cualquier otro en la historia de los Estados Unidos. Y sin embargo, una historia olvidada.